Buenas noches, mi nombre es Jesús Rodríguez, estudiante de Derecho del primer año de Derecho en la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Centrales Rómulo Gallegos, UNER. Hoy vamos a conversar acerca de la aplicación de las normas APA y especialmente sobre la aplicación de estas normas en la Universidad Rómulo Gallegos. Importante señalar que cada universidad, reconociendo la universalidad de estas normas, tienen sus propias características o sus propias normativas internas para la aplicación de estas normas. Las normas APA son un conjunto de reglas, de normas o directrices que nos enseñan a elaborar trabajos científicos, académicos, trabajos de grado o tesis de una manera estándar, de una manera más fácil, para que nos ayude a tener mejor calidad en nuestros trabajos, mayor profesionalismo y la comprensión sea mucho más fácil. En la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Centrales Rómulo Gallegos, los trabajos se elaboran de la siguiente manera. Primero, vamos a hablar de lo que es la portada. La portada se debe realizar totalmente centrada, utilizando espacios de 1.5 y 2.0. Se empieza con el membrete. El membrete, la primera línea del membrete debe decir República Bolivariana de Venezuela. En la segunda línea se coloca Ministerio del Poder Popular para la Educación. Tercera línea, Universidad Nacional Experimental de los Llanos Centrales Rómulo Gallegos. En la siguiente línea, área. Allí le vamos a colocar el área a la cual corresponde, en este caso, Derecho. Seguidamente le colocamos Programa. Y allí, en nuestro caso, colocamos Programa Municipalizado de Formación en Derecho. Luego colocamos el título del trabajo a realizar. El título se debe colocar en la parte central de la hoja, en negrillas, en negritas. Y la primera letra del título tiene que ser en mayúscula, ¿verdad? Los nombres propios deben ser colocados en mayúscula también. Debemos colocar seguidamente el nombre de la persona, del alumno que está elaborando el trabajo. Seguidamente colocamos el nombre del tutor o de nuestro profesor. Y al pie de la página de la portada vamos a colocar la fecha, lugar y fecha de la elaboración del trabajo. El lugar, la ciudad. En este caso colocamos Píritu, porque estamos hablando desde el municipio Píritu, donde se encuentra la extensión de la UNER. La fecha debe indicar solamente el mes y el año. El papel a utilizar para la elaboración de los trabajos implementando las normas APA es papel tipo carta de 21.59 por 27.94 centímetros. Papel tipo carta de 21.59 por 27.94 centímetros. Los márgenes. El margen izquierdo, esta es una de las particularidades más importantes de la Universidad Rómulo Gallegos, porque allí varía un poco con relación a lo que es la norma general APA. La Universidad Rómulo Gallegos aplica en el margen izquierdo un margen de 4 centímetros del lado izquierdo. Esto con la finalidad de facilitar el tema de la encuadernación, ¿verdad? Por el resto de los lados de la hoja, de la página, la parte superior, la parte inferior y el margen derecho, ahí se va a dejar 3 centímetros de margen.
ya estamos claros. Margen izquierdo 4 centímetros, margen superior, margen inferior y margen derecho 3 centímetros. ¿Qué tipo de fuente se va a utilizar en los documentos o los trabajos elaborados en la UNER? Recomendado Time New Roman o en su defecto Arial, el tamaño número 12. El interlineado. Lo que tiene que ver con el interlineado, podemos hablar de 1.5 o doble espacio, que es igual a 2.0. Se pueden usar esos dos tipos de interlineado, 1.5 o 2.0, para todo el cuerpo del trabajo. La alineación. Todo debe estar alineado a la izquierda, no justificado. Con relación a la sangría debe ser de 5 espacios. 5 espacios para la sangría, o 1.27 centímetros, o lo que es lo mismo, 0,5 pulgadas. Eso en la primera línea de cada párrafo. La numeración. Para la enumeración de las páginas se debe hacer en la parte o en la esquina superior de la derecha, en la parte superior derecha o en la esquina de arriba a la derecha. Luego pasamos a lo que tiene que ver con las citas y las referencias. Las citas textuales o citas directas, como se les dice también, que son aquellas que tienen 40 o menos palabras, se integran completamente al párrafo y se le coloca comillas para abrir y comillas para cerrar. Al final de la cita, cuando ya dijimos, se coloca dentro del mismo párrafo, abriendo comillas, cerrando comillas al final, y luego al final se coloca el apellido del autor, la fecha y la página de donde se extrajo la cita. Eso es, ya lo dije, para las citas menores o igual a 40 palabras. Para las citas largas, son aquellas citas mayores de 40 palabras, se escriben en un bloque aparte, en un párrafo individual. Las citas mayores de 40 palabras se escriben en un bloque aparte, sin comillas, con una sangría de 1.27 centímetros en el margen izquierdo. Y al final se indica el autor, el año y la página. Voy a continuar con lo que tiene que ver con la paráfrasis. La paráfrasis o citas indirectas. En ella se menciona la idea del autor con la idea. Es decir, vamos a citar la idea del autor con palabras propias y se incluye el apellido del autor y el año de la publicación. Hay otro punto interesante que son las referencias. Esto es ya llegando al final de nuestros trabajos. Las referencias se deben realizar en una página aparte, ¿verdad? En una página nueva. Con el título se le coloca en la parte de arriba de la página referencia. Y se deben organizar, o sea, se coloca referencia centrado y se deben organizar por orden alfabético y utilizando lo que se conoce como sangría francesa. Es decir, que la primera línea se debe alinear en el margen izquierdo, mientras que las demás líneas se desplazan hacia la derecha. Luego vienen los títulos y subtítulos. Este es un punto también interesante que debemos resaltar. Para los títulos y subtítulos se deben utilizar varios, o mejor dicho, se utilizan varios niveles de títulos, siguiendo la jerarquía, las normas APA. Por ejemplo, nivel 1, en el nivel 1 se centran los títulos y se colocan en negritas.
el título centrado y en negrita. Y el nivel 2 se alinean a la izquierda el título, igualmente se coloca en negrita. Se debe mantener la coherencia en el formato para la elaboración de todo el trabajo. Las tablas y las figuras. Cuando es necesario colocar tablas y figuras dentro de un trabajo, tanto tablas como figuras deben ser enumeradas de manera consecutiva. El título de la tabla o la figura debe ser descriptivo y claro, y se debe colocar en la parte superior de la tabla o de la figura. También es importante citar la fuente de donde se obtuvo dicha tabla o la figura. En el caso de que la tabla o la figura haya sido elaborada por usted mismo, debe colocar también allí elaboración propia. De esta manera, mis queridos compañeros, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este podcast donde conversamos, donde aprendimos, donde hablamos acerca de las normas APA y su utilización en la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Centrales Rómulo Gallegos, UNED. Feliz noche para todos, nos vemos en una nueva oportunidad. Bye bye.